Me llamo Elena Martínez Herrera, tengo 72 años y vivo en Puebla, México. Durante 18 años fui esposa de pastor. Serví en silencio, sonreí cuando debía sonreír y sostuve el ministerio cuando nadie más lo veía. Muchos me conocieron como una mujer firme, discreta y fiel, pero lo que viví detrás del altar nunca se predicó desde el púlpito. Hay cosas que solo se conocen cuando se vive dentro, y yo viví allí casi 2 décadas. Hoy ya no tengo miedo de decirlo. Escribe tu ciudad y país para saber hasta dónde llega mi voz y poder mandarte un abrazo. Deja tu like y suscríbete al canal. Durante muchos años mi nombre estuvo ligado al de mi esposo, pero nunca como protagonista, siempre como respaldo. Nunca fui una mujer conflictiva, jamás levanté la voz para imponerme ni busqué espacios que no me correspondían. Entendí desde el primer día que casarme con un pastor significaba abrazar una vida distinta, una vida donde lo personal y lo público se mezclaban sin aviso. Aprendí a escuchar más de lo que hablaba, a observar más de lo que opinaba, y a sostener cuando todo parecía tambalear. Mi papel no era brillar, era sostener cuando él llegaba agotado después de predicar 3 veces el mismo domingo, sostener cuando las críticas llegaban disfrazadas de consejos espirituales, sostener cuando las finanzas no alcanzaban pero la expectativa de generosidad hacia la iglesia nunca disminuía, sostener cuando otras familias atravesaban crisis y tocaban nuestra puerta a cualquier hora, esperando respuestas que muchas veces ni nosotros teníamos. Yo no estaba en el púlpito, pero estaba en cada decisión, en cada madrugada, en cada silencio que nadie veía. Siempre apoyé el ministerio, no por obligación, sino por convicción. Creí profundamente en el llamado de mi esposo y lo hice mío también. Fui su compañera en campañas evangelísticas, en reuniones interminables, en visitas a hospitales, en consejerías matrimoniales donde escuchábamos lágrimas ajenas mientras guardábamos las nuestras. Nunca me quejé públicamente, nunca sembré dudas. Si algo me preocupaba, lo llevaba a la oración antes que a la conversación. Fui una mujer de oración, no de discursos largos ni de exhibiciones espirituales, sino de rodillas dobladas en la intimidad. Mientras muchos dormían, yo intercedía por la iglesia, por los líderes, por las familias, por los jóvenes que se alejaban, por los matrimonios que se rompían. Había noches en que el peso del ministerio parecía demasiado grande para 2 personas, y entonces entendía que mi función no era dirigir, sino cubrir. Oraba por fortaleza, por sabiduría, por protección. Oraba incluso por aquellos que nos criticaban, porque sabía que el corazón humano es frágil. Con el tiempo me convertí en referente de otras esposas. Las más jóvenes se acercaban buscando consejo, cómo manejar la presión, cómo responder a las expectativas, cómo equilibrar la casa y la iglesia sin perder la identidad. Yo les decía que la clave era el carácter, que no podíamos permitir que la opinión pública definiera nuestro valor. Les hablaba de paciencia, de prudencia, de discreción. Muchas veces lloraban en mi sala, sintiéndose invisibles, agotadas o incomprendidas. Yo las escuchaba con empatía porque conocía esa sensación, aunque rara vez la expresaba. Nunca busqué protagonismo. Si me ofrecían reconocimiento público, prefería quedarme atrás. Entendí que la exposición trae aplausos, pero también juicio, y la esposa del pastor es observada con lupa cómo viste, cómo habla, cómo educa a sus hijos, cómo reacciona ante un conflicto. Cualquier gesto puede interpretarse como arrogancia o frialdad. Por eso aprendí a caminar con cuidado, a medir palabras, a sonreír incluso cuando el corazón estaba cansado. Mi reputación siempre fue la de una mujer firme y equilibrada. Me veían como apoyo incondicional, como ejemplo de fidelidad, como alguien que jamás generaría escándalo. Y era verdad, no me movía el deseo de poder ni de reconocimiento, me movía la convicción de que el ministerio era un servicio, no un escenario. Mi identidad no estaba en un título,
sino en la responsabilidad que había aceptado. Había entendido que ser esposa de pastor implicaba renunciar a muchas cosas: privacidad, espontaneidad, incluso descanso. Las vacaciones eran interrumpidas por emergencias ministeriales. Las celebraciones familiares a veces quedaban en segundo plano porque surgía una crisis en la congregación, y aún así, yo defendía esa vida. Creía que valía la pena, creía que estábamos construyendo algo eterno. Por eso quiero que quede claro algo: no hablo desde el resentimiento. No fui una mujer rebelde ni inconforme buscando excusas. Fui leal, fui discreta, fui comprometida. Si hoy estoy contando esta historia, no es porque haya sido ignorante o ingenua, sino porque durante 18 años hice todo lo que estaba en mis manos para sostener el ministerio con integridad. Mi papel no era brillar, era sostener, y lo hice con convicción, con amor y con fe. Precisamente por eso lo que ocurrió después tuvo un peso tan profundo, porque cuando alguien que siempre sostuvo comienza a hablar, no lo hace por impulso, lo hace porque algo dentro ya no puede seguir callando. Vivir en la sombra del púlpito no significa vivir en la oscuridad, pero sí significa aprender a existir en un lugar donde casi nadie mira. Durante 18 años mi vida transcurrió detrás del escenario visible, en ese espacio donde no hay micrófonos ni aplausos, pero sí responsabilidades constantes. Muchos creen que la esposa del pastor solo acompaña, que aparece en fechas especiales y sonríe desde la primera fila. La realidad es muy distinta. La esposa del pastor no tiene horario, tiene expectativas. Mis días comenzaban antes que los demás, madrugadas preparando cultos, revisando detalles que nadie notaría si salían bien, pero que todos señalarían si algo fallaba. Organizaba materiales, coordinaba voluntarias, revisaba listas de visitas, ajustaba detalles de reuniones femeninas. Mientras mi esposo afinaba el mensaje que predicaría, yo afinaba el entorno que lo haría posible. Si el templo estaba limpio, si la mesa de bienvenida estaba lista, si la música comenzaba a tiempo, era porque alguien había estado trabajando en silencio horas antes. El teléfono nunca dejaba de sonar, atendiendo llamadas a cualquier hora, escuchando crisis matrimoniales, conflictos entre líderes, problemas económicos, dudas espirituales. Muchas veces era yo quien recibía primero esas cargas, porque la gente sentía confianza para hablar con la esposa del pastor. Me convertí en puente, en filtro, en consejera improvisada. Había días en que después de colgar una llamada me quedaba en silencio unos segundos, respirando profundo antes de atender la siguiente. Las críticas también llegaban, y con más frecuencia de la que muchos imaginan. Comentarios sobre cómo vestía, sobre si sonreía lo suficiente, sobre si participaba demasiado o demasiado poco. Si era cercana, podían llamarme imprudente. Si era reservada, podían llamarme fría. Cada gesto era observado, cada palabra analizada. Aprendí que en ese rol no existe la neutralidad, siempre habrá alguien interpretando tus acciones desde su propia expectativa, y aún así, los domingos yo sonreía en público. No era una sonrisa falsa, era una sonrisa entrenada. Sonreía porque entendía que mi expresión influía en el ambiente. Sonreía porque sabía que muchos buscaban estabilidad en nosotros. Sonreía incluso cuando el cansancio pesaba más que el maquillaje, porque detrás de esa sonrisa había una convicción: el ministerio no se sostiene solo con predicación, se sostiene también con presencia. Había semanas en que apenas descansábamos. Eventos especiales, vigilias, reuniones estratégicas, visitas a hospitales. Regresábamos a casa tarde, con la mente llena de conversaciones pendientes y decisiones por tomar. Mientras otros podían desconectarse después del trabajo, nosotros vivíamos en una continuidad constante. La iglesia no cerraba, y nuestra responsabilidad tampoco. En casa, intentaba mantener un equilibrio, cuidar de la familia, preparar comidas, crear un ambiente tranquilo.
Pero incluso allí el ministerio entraba por la puerta, visitas inesperadas, llamadas urgentes, reuniones improvisadas en la sala. Nuestra vida privada era, en muchos sentidos, una extensión del templo. Aprendí a compartir espacios, tiempos y energías sin quejarme. Me decía a mí misma que era parte del llamado. Ser la esposa del pastor también implicaba sostener emocionalmente a mi esposo. Cuando regresaba afectado por una crítica dura o por una traición inesperada, yo era quien lo escuchaba, quien lo animaba, quien le recordaba su propósito. Lo veía cargar con el peso de decisiones difíciles y entendía que mi rol no era añadir presión, sino ofrecer descanso. A veces mi mayor servicio no era organizar un evento, sino guardar silencio y abrazar. Con el tiempo comprendí que la expectativa hacia mí no tenía límites claros. Debía ser espiritual, pero no fanática, cercana, pero prudente, firme, pero sumisa, visible, pero no protagonista. Era un equilibrio delicado que requería atención constante. La esposa del pastor no tiene horario, tiene expectativas, y esas expectativas no se detienen cuando termina el culto. A pesar de todo, no viví esos años como una carga permanente. Hubo momentos hermosos, testimonios de vidas restauradas, jóvenes encontrando propósito, familias reconciliadas. Esos momentos daban sentido al sacrificio, me recordaban por qué había aceptado esta vida, pero también es cierto que vivir en la sombra del púlpito significa cargar con una presión invisible que pocos reconocen. Cuando las personas miraban el altar, veían autoridad y estabilidad. Yo, desde un paso atrás, veía el esfuerzo continuo para mantener esa imagen. Veía las tensiones, los ajustes, las conversaciones que no se compartían públicamente. Veía la fragilidad humana detrás del liderazgo espiritual. No estoy contando esto para victimizarme, lo cuento para que se entienda el contexto. Durante 18 años no fui espectadora, fui parte activa de esa estructura. Conocí sus luces y sus sombras. Aprendí a caminar en un terreno donde la fe y la expectativa social se entrelazan constantemente, y precisamente porque viví tanto tiempo en esa sombra, sé distinguir cuando algo comienza a cambiar, porque cuando pasas años sosteniendo desde atrás, desarrollas una sensibilidad especial, percibes variaciones en el ambiente, en las miradas, en los silencios. Y hubo un momento en que esa sensibilidad empezó a decirme que algo no estaba bien. Desde afuera todo parecía ordenado, estable, incluso admirable. La gente veía una familia pastoral sonriente, una pareja unida, hijos educados, una casa siempre abierta y una disposición constante para servir. Pero lo que la gente no ve casi nunca es lo que más pesa. Con el tiempo entendí que nuestra vida no era solo pública, era expuesta. Vivíamos en una vitrina, pero nadie veía lo que pasaba puertas adentro. La presión constante no venía solo del ministerio, venía de la expectativa de perfección. No bastaba con hacer las cosas bien, debían hacerse impecablemente. No bastaba con amar a Dios. Había que demostrarlo todo el tiempo. No bastaba con tener un matrimonio funcional. Debía parecer ejemplar. Cualquier desacuerdo doméstico, cualquier gesto de cansancio, cualquier error humano podía convertirse en comentario, en rumor, en juicio silencioso. Yo no podía tener un mal día sin sentir que alguien lo notaría. Si llegaba seria al culto, alguien preguntaba si había problemas. Si no asistía a una reunión, surgían especulaciones. Si mis hijos cometían una falta normal de adolescencia, el peso era doble. La esposa del pastor no solo representa a su esposo, representa a toda una idea de santidad que muchas veces no admite grietas. La falta de privacidad fue uno de los aspectos más difíciles de aceptar. Nuestra casa era extensión del templo, personas entrando y saliendo, visitas inesperadas, reuniones improvisadas en la sala. Incluso nuestras conversaciones personales estaban condicionadas por la posibilidad de ser escuchadas o malinterpretadas. Aprendí a medir mis palabras incluso dentro de mi propio hogar. Las redes sociales tampoco ayudaban.
comentarios, observaciones, análisis de cada foto publicada. La imagen debía ser coherente con la expectativa colectiva, y aunque nadie lo decía abiertamente, el mensaje era claro en no falles, no muestres debilidad, no contradigas la narrativa de estabilidad. El juicio permanente no siempre era agresivo, a veces era sutil, una mirada prolongada, un comentario aparentemente inocente, una comparación con la esposa de otro pastor. Aprendí que el liderazgo espiritual despierta admiración, pero también crítica constante, y quien está al lado del líder comparte ese peso. Había noches en que, después de un día largo, me sentaba en silencio preguntándome si era suficiente, si estaba cumpliendo con lo que se esperaba de mí, si mi forma de ser era adecuada para el rol que ocupaba. Esa autoevaluación continua puede desgastar el alma cuando se prolonga durante años. Mi esposo también vivía bajo presión, pero la presión masculina se expresa diferente. En su caso era desempeño, resultados, crecimiento. En el mío era comportamiento, actitud, presencia. Él debía demostrar liderazgo, yo debía demostrar equilibrio. Él debía responder públicamente, yo debía sostener emocionalmente. Vivíamos en una vitrina, pero nadie veía lo que pasaba puertas adentro. No veían las conversaciones agotadas después de un conflicto en la iglesia, no veían el cansancio acumulado, no veían las discusiones privadas sobre decisiones difíciles. No veían los momentos en que necesitábamos ser simplemente una familia, sin etiquetas. La expectativa de perfección puede convertirse en una jaula elegante, todo luce correcto, pero el espacio para respirar se reduce. Cuando eres observada constantemente, comienzas a actuar incluso cuando estás sola, te entrenas para responder como esperan, no siempre como sientes. Durante mucho tiempo pensé que esa presión era parte natural del llamado. Me decía que si Dios nos había puesto allí, también nos daría la fuerza para soportarlo, y en muchos momentos así fue, pero con los años comprendí que soportar no siempre significa estar bien. Hay una diferencia entre sacrificio y desgaste, entre entrega y anulación, y en medio de esa vitrina permanente, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue de un día para otro, no fue un evento explosivo, fue una acumulación silenciosa de tensiones, expectativas y silencios no procesados, porque cuando vives tantos años bajo la mirada constante de otros, puedes acostumbrarte a ignorar la tuya propia, puedes dejar de preguntarte cómo estás realmente, puedes priorizar tanto la imagen que terminas olvidando la esencia, y aunque desde afuera todo parecía firme, puertas adentro empezaron a surgir preguntas que antes no existían, preguntas sobre límites, sobre identidad, sobre lo que significa sostener una imagen cuando el costo emocional comienza a ser demasiado alto. La gente veía el altar, la prédica, el orden. Yo veía la presión invisible que sostenía todo eso, y en algún punto entendí que vivir en una vitrina no solo expone tus aciertos, también magnifica tus silencios. Y fue precisamente en esos silencios, en esa tensión constante entre apariencia y realidad, donde comenzó a gestarse algo que ya no podía seguir ignorando. Las grietas no aparecen con ruido, no llegan anunciando ruptura ni provocan un colapso inmediato. Empiezan pequeñas, casi imperceptibles, como una línea fina en una pared recién pintada. Durante mucho tiempo me convencí de que todo seguía en orden, de que el cansancio era normal, de que la presión era parte del ministerio, pero hubo señales que, aunque sutiles, comenzaron a inquietarme. Había silencios que empezaron a doler. Mi esposo no cambió de un día para otro, fue algo progresivo. Su carácter, antes sereno incluso en medio de la presión, comenzó a tensarse. Respuestas más cortas, miradas más distantes, momentos de irritabilidad que antes no existían. Al principio lo atribuye al estrés. El crecimiento de la iglesia traía nuevas responsabilidades, más reuniones, más decisiones complejas. Me repetía que era una etapa. El estrés extremo empezó a convertirse en rutina. Dormía poco,
Comía rápido, estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente. En casa, su atención parecía fragmentada, siempre anticipando la próxima reunión, el próximo evento, la próxima crisis. Intenté acompañarlo con comprensión, preparaba su espacio para descansar, evitaba conversaciones que pudieran agregar carga, pero algo dentro de mí empezaba a inquietarse. Las reuniones cerradas se hicieron más frecuentes. No era extraño que hubiera encuentros estratégicos. Eso siempre formó parte del liderazgo, pero ahora eran más prolongadas, más reservadas, puertas cerradas, conversaciones que no podían interrumpirse, decisiones que ya no se compartían con la misma transparencia. Yo no esperaba conocer cada detalle, pero sí notaba que algo había cambiado en la dinámica. Había temas que antes discutíamos abiertamente en casa y que comenzaron a quedar fuera de la conversación. Si preguntaba, la respuesta era breve, evasiva o simplemente es algo interno. No era desconfianza abierta, pero sí una distancia nueva, y esa distancia, aunque sutil, empezó a doler. No eran grandes secretos, escandalosos, eran pequeños muros que se levantaban entre nosotros, frases que quedaban incompletas, miradas que evitaban profundizar, silencios que se extendían más de lo habitual. Yo, que durante años había sido su confidente más cercana, empezaba a sentir que había áreas a las que ya no tenía acceso, había silencios que empezaron a doler. Intenté racionalizarlo, me decía que el liderazgo exige discreción, que no todo puede compartirse, que tal vez me estaba volviendo demasiado sensible, pero el corazón percibe cosas que la mente intenta negar, y el mío comenzó a sentir que no era solo carga ministerial lo que estaba cambiando. También noté un cambio en la forma en que hablaba de ciertas personas dentro de la iglesia. Antes, incluso cuando había conflictos, mantenía una postura pastoral, compasiva. Ahora su tono era más estratégico, más calculado. Se hablaba de imagen, de impacto, de consecuencias públicas. No era necesariamente incorrecto, pero sí diferente, más frío. Las decisiones importantes parecían tomarse en círculos cada vez más reducidos. Yo ya no estaba incluida en muchas conversaciones donde antes participaba naturalmente, no porque exigiera un lugar, sino porque siempre lo habíamos compartido, y cuando ese espacio se redujo, sentí que algo se desplazaba. Hubo una noche que recuerdo con claridad. Estábamos sentados en la mesa, cenando en silencio. Yo intenté iniciar una conversación ligera, algo cotidiano. Él respondió con monosílabos, distraído. Su teléfono vibraba constantemente. Después de unos minutos, se levantó diciendo que debía atender algo urgente. Lo sexta salir y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de extrañeza en mi propio hogar. No era desamor evidente, no era traición comprobada, era una desconexión sutil que se iba instalando como humedad en las paredes. No se ve de inmediato, pero debilita la estructura. Las conversaciones que yo no podía cuestionar comenzaron a pesar más que las que sí podíamos tener. Intenté una vez expresar mi inquietud. No acusé, no confronté, solo dije que sentía distancia. Su respuesta fue defensiva, no agresiva, pero cerrada. Es presión del ministerio, dijo. No exageres. Y esa frase, aunque breve, dejó un eco incómodo. No quería convertirme en una esposa sospechosa, no quería alimentar inseguridades innecesarias, pero tampoco podía ignorar lo que estaba percibiendo. Durante años aprendí a sostener, a comprender, a esperar. Sin embargo, esta vez el sostén parecía unilateral. Había silencios que empezaron a doler. El dolor no era explosivo, era constante. Se manifestaba en pequeños detalles, miradas que no se encontraban, conversaciones que no profundizaban, planes familiares postergados por reuniones importantes. La iglesia seguía creciendo, los cultos seguían llenándose, las predicaciones seguían siendo aplaudidas. Pero en casa algo estaba cambiando. Me pregunté muchas veces si estaba siendo injusta,
si el desgaste ministerial simplemente nos estaba afectando como a cualquier pareja bajo presión, pero la intuición femenina es persistente, y aunque no tenía pruebas concretas de nada, tenía una sensación clara de que la transparencia se estaba reduciendo. No eran grandes grietas visibles, eran fisuras pequeñas que, con el tiempo, pueden convertirse en fracturas, y aunque todavía no sabía lo que vendría después, entendí que esas primeras señales no podían seguir siendo ignoradas, porque cuando los silencios comienzan a doler, es señal de que algo necesita ser enfrentado, y yo estaba a punto de descubrir que esas grietas no eran solo cansancio, eran el inicio de algo mucho más profundo. Con el paso del tiempo entendí que no se trataba solo de cambios personales, sino de algo más grande, más estructural. No era únicamente el carácter de mi esposo lo que se transformaba, era el sistema en el que estábamos inmersos el que comenzaba a absorberlo todo, un sistema que, sin anunciarse como tal, terminaba moldeando prioridades, justificando ausencias y redefiniendo límites. La iglesia crecía, pero mi casa se estaba vaciando. La idolatría pastoral no se presenta con esa palabra, no hay un cartel que diga aquí se idolatra al líder. Se disfraza de honra, de respeto, de reconocimiento por el servicio. Al principio parece saludable, pero poco a poco se convierte en una dinámica peligrosa donde la figura del pastor deja de ser humana y empieza a ser intocable. Las críticas se interpretan como ataques espirituales, las preguntas como rebeldía, las dudas como falta de fe. Yo lo veía, personas que defendían a mi esposo incluso antes de escuchar cualquier situación. Comentarios como el ungido no se toca o hay que cubrir al siervo. Esa cobertura, que en teoría era espiritual, muchas veces se convertía en silencio automático ante cualquier señal incómoda. Y cuando una estructura comienza a proteger más la imagen que la verdad, algo se desequilibra. El aislamiento de la familia fue otro efecto silencioso. A medida que el liderazgo se consolidaba, el círculo cercano se reducía, las amistades externas se volvieron escasas, las relaciones fuera del ámbito ministerial parecían una distracción, todo giraba en torno a la iglesia, las conversaciones, los planes, incluso las vacaciones estaban vinculados al ministerio. Yo misma empecé a sentir que nuestra vida social estaba condicionada. Si alguien no pertenecía al entorno de la iglesia, era visto con cierta distancia. Si una actividad no tenía propósito ministerial, parecía menos prioritaria. Sin darnos cuenta, nuestra identidad comenzó a depender exclusivamente del rol que ocupábamos, y en medio de eso, surgía una frase recurrente, es por la obra. Si una reunión se extendía hasta la madrugada, era por la obra. Si un compromiso familiar se cancelaba, era por la obra. Si había tensiones en casa, se atribuyen al peso de la obra. Esa justificación constante empezó a normalizar sacrificios que, en otro contexto, habríamos considerado excesivos. Recuerdo un aniversario de matrimonio que pasó casi desapercibido. Había un evento importante en la iglesia esa semana, preparativos, invitados, logística. Decidimos posponer nuestra celebración para después. Ese después nunca llegó. No hubo mala intención, pero sí una prioridad clara, la imagen pública antes que la intimidad privada. La iglesia crecía, pero mi casa se estaba vaciando. El hogar, que debería ser refugio, comenzó a sentirse como sala de espera entre reuniones. Las conversaciones profundas fueron reemplazadas por reportes ministeriales. Las decisiones familiares eran evaluadas según su impacto en la percepción pública. Incluso nuestras discusiones eran contenidas por temor a que alguien escuchara o interpretara mal. El sistema no imponía reglas explícitas. No había un manual que dijera descuiden su matrimonio o prioricen la imagen, pero la dinámica lo sugería constantemente. Cuando alguien intentaba poner límites, era visto como poco comprometido. Cuando alguien pedía descanso, se le recordaba la responsabilidad del llamado. Vi a otras familias pastorales atravesar situaciones similares,
hijos resentidos por la ausencia constante de sus padres, esposas agotadas intentando sostener lo insostenible, pero pocas lo decían en voz alta. Había una cultura implícita de resistencia silenciosa, de mostrar fortaleza aunque por dentro hubiera desgaste. La idolatría pastoral también aislaba emocionalmente. Cuando un líder es colocado en un pedestal, pierde espacios seguros para expresar vulnerabilidad. Mi esposo comenzó a cargar con todo en soledad. No podía mostrarse débil frente a la congregación, y en casa, aunque yo estaba presente, sentía que el peso era cada vez más difícil de compartir. El sistema absorbe tiempo, energía, identidad, y lo hace de manera gradual. No se siente como imposición, sino como compromiso, pero llega un punto en que el compromiso se convierte en desgaste, y el desgaste en distancia. Empecé a preguntarme cuándo habíamos dejado de ser simplemente un matrimonio para convertirnos en una institución, cuando nuestras decisiones dejaron de evaluarse por bienestar personal y comenzaron a medirse por impacto público, cuando el nosotros fue reemplazado por el ministerio. La iglesia crecía, pero mi casa se estaba vaciando. No fue un vacío inmediato, fue una sensación progresiva de desconexión, de ausencia emocional, de prioridades desalineadas, y aunque externamente seguíamos funcionando, internamente algo se debilitaba. El sistema que absorbe no lo hace con violencia, lo hace con aplausos, con reconocimiento, con resultados visibles, pero mientras todos celebraban el crecimiento, yo empezaba a sentir el costo invisible, y cuando el costo comienza a sentirse más pesado que el propósito, es señal de que algo necesita ser confrontado. Aunque aún no sabía cómo, entendí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo dentro de mi propio hogar. No fue un solo momento, no fue una escena dramática con puertas cerrándose de golpe o confesiones explosivas, fue una acumulación de detalles que, cuando finalmente encajaron, ya no pude ignorar. Lo que descubrí no llegó como un escándalo público, sino como una verdad incómoda que empezó a mostrarse en fragmentos. Entendí que el altar no siempre reflejaba el hogar. La manipulación interna no era evidente para quienes se sentaban en las bancas cada domingo. Desde afuera, todo parecía armonía, unidad, visión clara. Pero en las reuniones privadas el lenguaje cambiaba. Las decisiones no siempre se tomaban desde la convicción espiritual que se predicaba, sino desde cálculos estratégicos. Se hablaba de mantener influencia, de proteger reputación, de evitar que ciertos temas afectaran la obra. Yo escuchaba conversaciones que me dejaban inquieta, comentarios sobre cómo presentar una situación para que no generara preguntas. Sugerencias sobre qué testimonios compartir y cuáles omitir. No era una mentira abierta, pero sí una edición cuidadosa de la realidad. Aprendí que lo que se muestra no siempre es todo lo que existe. También comenzaron a surgir dudas financieras. No hablo de corrupción evidente ni de cifras escandalosas, sino de movimientos poco claros, decisiones que se justificaban con urgencia pero sin transparencia completa, donaciones dirigidas a proyectos específicos que luego cambiaban de destino, gastos que no se explicaban con la misma claridad que se exigía a otros. Intenté preguntar con prudencia, sin acusar. Las respuestas eran técnicas, rápidas, a veces defensivas. Confía, me decían, es por el bien mayor. Pero cuando la confianza necesita repetirse demasiado, algo se resiente. Las relaciones ambiguas fueron otro elemento que empezó a inquietarme. No hablo necesariamente de infidelidad comprobada, sino de límites difusos. Conversaciones prolongadas con ciertas personas que siempre tenían acceso directo, mensajes a horas inusuales, reuniones privadas que no parecían indispensables pero se repetían con frecuencia. Yo quería creer que todo tenía explicación lógica, y muchas veces la tenía, pero el conjunto de pequeños detalles comenzó a formar una imagen que no coincidía con la predicación pública sobre integridad y transparencia. Había decisiones que simplemente no se compartían.
cambios importantes en la estructura de la iglesia que yo conocía solo cuando ya estaban ejecutados, personas removidas de responsabilidades sin explicación clara, conflictos internos que se resolvían en círculos cerrados, dejando a otros en la oscuridad. Y mientras todo eso ocurría, el domingo el mensaje seguía siendo impecable. Se hablaba de verdad, de luz, de coherencia. Las palabras eran poderosas. La congregación respondía con emoción. Yo observaba desde mi lugar habitual, con una mezcla de orgullo y desasosiego. Entendí que el altar no siempre reflejaba el hogar. En casa, el ambiente era distinto, más tenso, más reservado. Las conversaciones profundas eran evitadas. Cuando intentaba conectar los puntos, la respuesta era cansancio o incomodidad. No era una negación agresiva, era una evasión constante. Comencé a notar cómo ciertas personas dentro de la iglesia eran protegidas con una intensidad desproporcionada, errores minimizados, comentarios justificados, situaciones delicadas tratadas con un cuidado que no siempre se aplicaba a otros miembros. No era favoritismo evidente, pero sí una red de protección que parecía priorizar la estabilidad institucional por encima de la claridad. No revelo todo porque no necesito exagerar para que la gravedad se entienda. Lo que vi no fue una película de conspiraciones, fue algo más sutil y más común, una cultura donde la imagen comenzó a pesar más que la esencia, y eso fue lo que realmente me sacudió. No se trataba solo de posibles fallas personales, se trataba de un patrón, de una forma de operar que justificaba silencios por la obra, que ajustaba narrativas para evitar conflictos, que prefería evitar escándalos antes que enfrentar errores con total transparencia. Pregunté muchas veces si estaba siendo demasiado crítica, si el liderazgo exige decisiones que desde afuera parecen frías, pero cada vez que escuchaba una prédica sobre verdad absoluta, recordaba las conversaciones internas donde la verdad era gestionada estratégicamente. Entendí que el altar no siempre reflejaba el hogar. Ese contraste fue lo que comenzó a romper algo dentro de mí. No era odio, no era resentimiento, era una disonancia constante entre lo que se proclamaba y lo que se practicaba, en ciertos niveles, y cuando esa disonancia se vuelve repetitiva, deja de ser un detalle aislado y se convierte en una pregunta persistente. Yo había sostenido el ministerio durante 18 años con convicción, había defendido decisiones, había confiado en procesos, había aconsejado a otras mujeres a mantenerse firmes, pero ahora me encontraba frente a una realidad que no podía encajar fácilmente en el discurso que tantas veces había respaldado. No necesitaba pruebas escandalosas para saber que algo estaba mal alineado. Bastaba con observar cómo ciertas decisiones se tomaban más pensando en reputación que en reparación, como algunos temas se cerraban rápido para evitar incomodidad pública. Lo que descubrí no fue un secreto único, fue una estructura de silencios cuidadosamente administrados, y aunque todavía no sabía qué haría con esa información, supe que ya no podía fingir que no la veía, porque cuando entiendes que el altar no siempre refleja el hogar, también entiendes que el silencio comienza a tener un costo demasiado alto. El conflicto no fue inmediato, no desperté un día decidida a enfrentar todo. El conflicto fue interno, silencioso, lento. Fue una lucha que se instaló en mi mente y en mi corazón como una conversación que no se detiene. Nadie la veía, nadie la escuchaba, pero estaba allí cada día, cada noche, cada vez que me miraba al espejo y me preguntaba quién estaba siendo realmente, lealtad al esposo o lealtad a la verdad. Esa fue la primera grieta profunda. Durante 18 años fui su apoyo incondicional. Lo defendí cuando lo criticaron, lo animé cuando dudó, lo sostuve cuando el peso del ministerio parecía aplastarlo. Mi identidad estuvo ligada a la suya, no por dependencia, sino por compromiso. Habíamos construido una vida juntos, un ministerio, una historia. ¿Cómo se separa el amor de la conciencia? Me preguntaba si cuestionar ciertas cosas era traición, si expresar mis dudas significaba deslealtad.
porque en el entorno en el que vivíamos, la unidad pastoral era casi sagrada, la esposa debía respaldar, cubrir, proteger, pero ¿qué ocurre cuando proteger empieza a doler? Proteger la familia o proteger la iglesia, esa fue la segunda batalla. Si hablaba, podía desatar una crisis, podía afectar la reputación, la estabilidad, el entorno de mis hijos, podía generar rumores, juicios, división. El peso no era solo mío, era colectivo, y la idea de ser la causa de un escándalo me paralizaba, pero si callaba, ¿qué estaba protegiendo realmente? Porque el silencio también tiene consecuencias. Silencio es aceptar, silencio es permitir, silencio es colaborar indirectamente con aquello que sabes que no está bien. Había noches en que oraba pidiendo claridad. No pedía que mi esposo cambiara, no pedía que la iglesia colapsara, pedía discernimiento, pedía saber si mi percepción era real o exagerada, pedía paz, pero la paz no llegaba, imagen o dignidad. Esa fue la tercera y más dolorosa lucha. Nuestra imagen era fuerte, éramos vistos como ejemplo, como matrimonio sólido, como liderazgo estable. Yo sabía que si algo salía a la luz, esa imagen se fracturaría, y la imagen, en nuestro entorno, no era superficial, era capital espiritual, pero la dignidad es más profunda que la imagen. La dignidad es poder mirarte sin sentir que estás actuando un papel. Hubo un momento en que me di cuenta de que estaba viviendo en una contradicción constante. En público defendía decisiones que en privado me inquietaban. Aconsejaba a otras mujeres a ser valientes y transparentes, mientras yo misma evitaba confrontar lo que me estaba rompiendo por dentro. Defendí el ministerio, mientras mi corazón se rompía en silencio. Esa frase resume esos años, porque el conflicto no era solo racional, era emocional. Amaba a mi esposo, amaba la iglesia, amaba la comunidad que habíamos visto crecer, pero también amaba la verdad. Y esas tres cosas empezaron a chocar. Había días en que me convencía de que todo podía manejarse internamente, que no era necesario exponer nada, que con tiempo y oración las cosas se corregirían. Me aferraba a esa esperanza porque era la opción menos dolorosa, pero luego volvía a la sensación incómoda, esa que no desaparece con un versículo ni con una reunión exitosa, esa que aparece cuando sabes que algo no está alineado. Mi rostro seguía siendo el de siempre, sereno, prudente, firme. Nadie sospechaba la tormenta interna, pero por dentro vivía una tensión constante. Me sentía partida en dos, la esposa leal y la mujer consciente, y la conciencia, cuando despierta, no vuelve a dormir fácilmente. Intenté hablar con él en diferentes momentos, no acusando, no confrontando, solo expresando cómo me sentía. Algunas veces escuchaba, otras se cerraba, a veces prometía revisar ciertas decisiones, otras respondía con argumentos que apelaban al bien mayor. Es por la obra, repetía, y esa frase, que durante años fue mi escudo, comenzó a sentirse como una pared. El conflicto también afectó mi espiritualidad. Oraba con sinceridad, pero con una pregunta constante. ¿Estoy siendo fiel a Dios o solo fiel a una estructura? ¿Estoy protegiendo algo santo o solo una reputación? La duda no era sobre mi fe, era sobre el contexto donde esa fe se estaba viviendo. Defendí el ministerio, mientras mi corazón se rompía en silencio, no porque quisiera mentir, sino porque tenía miedo, miedo a perderlo todo, miedo a quedarme sola, miedo a destruir lo que habíamos construido, pero también miedo a perderme a mí misma. Y en ese punto comprendí algo crucial. La lealtad mal entendida puede convertirse en complicidad, y la protección mal dirigida puede transformarse en daño. Mi conflicto interior no fue una rebelión, fue una evolución dolorosa. Fue el momento en que entendí que el amor no exige ceguera, y que la fe no demanda silencio cuando la conciencia habla. Durante meses caminé con esa tensión, sin saber aún cuál sería mi decisión final, pero sabiendo que algo dentro de mí ya no podía volver a ser como antes, porque cuando una mujer
Empieza a elegir entre imagen y dignidad. Tarde o temprano tendrá que escoger. Y yo estaba cada vez más cerca de hacerlo. El miedo no llegó como un grito, llegó como una sombra constante que empezó a caminar conmigo. No era histeria, no era pánico visible, era una sensación permanente en el pecho, una alerta silenciosa que me acompañaba cada vez que pensaba en hablar, cada vez que imaginaba lo que podría pasar si lo que yo sabía salía a la luz. El escándalo público era lo primero que venía a mí. Mente, en nuestro entorno, la palabra escándalo no era ligera, significaba división, rumores, pérdida de confianza, miradas de decepción. Imaginaba los comentarios, las versiones distorsionadas, los mensajes que circularían sin contexto. Sabía cómo funcionaba el sistema porque había estado dentro durante 18 años. Sabía que la narrativa no siempre favorece a quien rompe el silencio. No era solo una cuestión de reputación, era la posibilidad real de que la comunidad que habíamos construido se fracturara. Personas que confiaban en nosotros podrían sentirse traicionadas, otras podrían elegir bandos. El ambiente espiritual podría tensarse. Yo misma había visto cómo situaciones similares se convertían en tormentas difíciles de contener. Perder estabilidad también estaba en juego. Nuestro sustento estaba ligado al ministerio, nuestra vivienda, nuestro círculo social, nuestra rutina. Si todo eso se derrumbaba, ¿qué quedaría? No era materialismo, era realidad. Después de tantos años dedicados a una sola estructura, reconstruir desde cero no era una idea simple. Me preguntaba si estaba preparada para empezar de nuevo a los 70 y tantos años, para enfrentar miradas distintas, para explicar una y otra vez lo que había ocurrido, para soportar que algunos me llamaran exagerada, otros resentida, otros desleal. Ser culpada era otra posibilidad que me inquietaba profundamente. En muchos contextos religiosos, cuando algo sale mal, la esposa suele cargar con parte del peso. Debió haberlo sabido, debió haberlo impedido, no fue suficientemente sabia. Ya podía escuchar las frases, aunque nadie las hubiera pronunciado aún. El miedo no era perder el título, era perder mi identidad. Durante 18 años fui la esposa del pastor. Ese rol no era solo una función pública, era parte de cómo me veía a mí misma. Mis amistades, mis actividades, mi sentido de propósito estaban conectados a esa identidad. Si esa estructura desaparecía, ¿quién sería yo? Me enfrenté a una pregunta incómoda. ¿Mi valor depende del lugar que ocupo o de la verdad que sostengo? Y aunque la respuesta parecía obvia en teoría, en la práctica era aterradora. También temía quedarme sola. El aislamiento es una de las consecuencias más duras del conflicto público. Sabía que algunas personas se alejarían por prudencia, otras por incomodidad, algunas por lealtad a mi esposo o a la institución. No todos están preparados para caminar junto a quien rompe el silencio. Había construido relaciones profundas dentro de la iglesia, mujeres a las que aconsejé, familias que visitamos, líderes que considerábamos cercanos. ¿Seguirían allí si yo hablaba, o elegirían proteger la estabilidad antes que escuchar mi versión? El miedo me hacía ensayar escenarios en mi mente, conversaciones tensas, reuniones difíciles, mensajes de desaprobación. Incluso imaginaba la posibilidad de que mi propio esposo me viera como traición en lugar de como conciencia, y sin embargo, el miedo más grande no era externo, era interno, era la posibilidad de seguir callando y, con el tiempo, no reconocerme más, de convertirme en una versión acomodada de mí misma, de apagar esa voz interior que insistía en que algo no estaba bien. El miedo no era perder el título, era perder mi identidad, porque la identidad no es solo lo que otros ven, es lo que uno sabe de sí mismo cuando está en silencio, y cada vez que ignoraba esa inquietud, sentía que me alejaba un poco de la mujer que siempre había intentado ser. Había noches en que me preguntaba si todo valía la pena, si el costo de hablar sería mayor que el costo de callar,
si tal vez estaba exagerando la gravedad de lo que había visto. El miedo tiene esa capacidad, amplifica dudas y minimiza convicciones. Pero también hubo momentos de claridad, momentos en que comprendí que el temor no siempre indica que estamos equivocados. A veces indica que estamos ante una decisión importante. No era una batalla contra personas, era una batalla contra la parálisis, contra la comodidad del silencio, contra la tentación de elegir estabilidad sobre integridad. Yo sabía que cualquiera de las dos opciones tendría consecuencias. Hablar traería ruptura, callar traería desgaste. No existía un camino sin dolor. El miedo me acompañó durante meses. Me hizo dudar, me hizo retroceder, me hizo pensar que quizás podría vivir con esa tensión interna sin que nadie lo notara, pero el cuerpo habla cuando el alma está en conflicto. Empecé a sentir agotamiento constante, una tristeza, difícil de explicar, una presión en el pecho que no era física sino emocional. Comprendí entonces que el miedo no desaparecería solo, tenía que decidir qué hacer con él. Podía permitir que me gobernara, o podía enfrentarlo, y en ese punto entendí algo esencial: no era valiente porque no tuviera miedo, era valiente sí, a pesar del miedo, elegía ser fiel a mi conciencia. El miedo no era perder el título, era perder mi identidad, y cuando esa frase dejó de ser pensamiento y se convirtió en certeza, supe que estaba cada vez más cerca de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La decisión no nació de un impulso, ni de una discusión acalorada, ni de un momento de rabia. Nació del cansancio acumulado de vivir dividida. Durante meses caminé con el conflicto dentro de mí, intentando equilibrar lealtad, temor, amor, imagen y conciencia. Pero hubo un punto en el que entendí que permanecer en esa tensión era más destructivo que cualquier consecuencia externa. Después de 18 años, sosteniendo la imagen, elegí sostener mi verdad. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No fue una rebelión, no fue un ataque, fue una rendición interna ante algo que ya no podía seguir negando. Me senté una noche sola en la sala, en silencio, y me hice una pregunta que había evitado durante demasiado tiempo. ¿Quién soy si sigo callando? La respuesta me dolió. Soy una mujer que sabe y no dice. Soy una mujer que protege una estructura antes que su conciencia. Soy una mujer que aconseja valentía, mientras vive en silencio, y no podía seguir siendo esa versión de mí. La decisión implicaba aceptar que nada volvería a ser igual. Sabía que hablar significaba romper una dinámica de años. Sabía que iba a incomodar. Sabía que algunos me verían como amenaza, otros como decepción, y pocos como comprensión. Pero también sabía que si no hablaba, algo dentro de mí terminaría apagándose por completo. No actué con odio. Eso es importante. No desperté una mañana con deseo de destruir a nadie. El odio consume, y yo ya estaba demasiado cansada como para cargar con más peso. Tampoco busqué venganza, no quería humillar, ni exponer con crueldad, ni cobrar cuentas. Solo quería dignidad, dignidad de poder decir, esto no está bien, dignidad de reconocer que la imagen no puede sostenerse cuando la verdad se sacrifica, dignidad de dejar de fingir estabilidad cuando el interior está en conflicto. Hablé primero con mi esposo, no con acusación, sino con claridad. Le dije que ya no podía seguir participando de una narrativa que no reflejaba completamente la realidad, que mi silencio había sido por lealtad, pero que esa lealtad ya no podía estar por encima de mi conciencia. La conversación fue dura, hubo dolor, hubo defensas, hubo intentos de persuadirme de que estaba exagerando, de que todo podía manejarse internamente, pero algo en mí ya no estaba dispuesto a retroceder. Después de 18 años sosteniendo la imagen, elegí sostener mi verdad. No anuncié nada públicamente de inmediato, corrí a contar cada detalle. Mi decisión fue primero interna, fue dejar de actuar un papel, fue negarme a participar en discursos que no coincidían con lo que sabía, fue establecer límites. Empecé a retirarme de ciertas reuniones,
a negarme a respaldar decisiones que no compartía, a expresar desacuerdos donde antes guardaba silencio, no con agresividad, sino con firmeza. La reacción no fue explosiva, pero sí evidente. La distancia aumentó, las miradas cambiaron, la sensación de incomodidad se hizo más frecuente, y aunque dolía, también sentía algo nuevo, coherencia. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía dividida. La dignidad no es ruidosa, es tranquila, es la paz que llega cuando ya no necesitas justificar lo injustificable, es la serenidad de saber que tu postura nace de convicción, no de impulso. No quería destruir el ministerio, no quería arrastrar a nadie por el suelo, pero tampoco estaba dispuesta a seguir sosteniendo una imagen que me estaba desgastando por dentro. Entendí que el verdadero amor no exige silencio cuando la verdad está en juego, y que la fe auténtica no teme a la transparencia. Mi decisión fue elegir conciencia sobre comodidad, elegir verdad sobre estabilidad, elegir integridad sobre apariencia. Hubo lágrimas, hubo duelo, porque 18 años no se dejan atrás sin dolor. Cada recuerdo, cada proyecto, cada sacrificio compartido pesaba, pero también comprendí que el tiempo invertido no obliga a perpetuar lo que ya no está alineado. No me fui gritando, no me fui señalando con rabia, me fui caminando con dignidad. Después de 18 años sosteniendo la imagen, elegí sostener mi verdad, y aunque sabía que lo más difícil aún estaba por venir, algo dentro de mí se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. No era libertad externa, era libertad interior. Y esa libertad, cuando llega, no se negocia. No hablo para destruir una iglesia, hablo para que otras mujeres no se destruyan en silencio. Esa es la razón verdadera. No es venganza, no es resentimiento, no es una guerra personal contra una institución ni contra mi pasado. Es un acto de responsabilidad, porque durante años pensé que callar era sinónimo de fidelidad. Creí que soportar en silencio era una forma de honrar el llamado. Creí que proteger la imagen era proteger la obra, y en ese proceso casi me pierdo a mí misma. Si algo aprendí en estos 18 años es que el silencio prolongado tiene un precio. No siempre se ve por fuera, pero por dentro va desgastando la identidad, la paz y la claridad. Yo no me convertí en una mujer amargada, no exploté, no provoqué un escándalo, pero sí me fui apagando poco a poco, intentando sostener algo que ya no estaba alineado con mi conciencia. Y quiero decir algo que tal vez muchas necesitan escuchar: sostener un ministerio no significa cargar con todo. Ser esposa de pastor no es sinónimo de anularse. Apoyar no es lo mismo que encubrir. Amar no es lo mismo que tolerar lo incorrecto. Hay mujeres que hoy están en el mismo lugar en el que yo estuve, sonríen en público, sirven con excelencia, aconsejan a otras, pero en privado viven con preguntas que no se atreven a expresar. Temen romper la armonía, temen parecer conflictivas, temen ser señaladas como rebeldes. Yo también tuve ese miedo, pero entendí algo crucial: la fe auténtica no se construye sobre el miedo, se construye sobre la verdad. No hablo para destruir una iglesia, hablo para que otras mujeres no se destruyan en silencio, porque cuando una mujer apaga su conciencia para proteger una estructura, algo profundo se fractura, y ninguna congregación merece el sacrificio de la dignidad de una persona, ningún liderazgo merece la anulación de una identidad. La iglesia puede sanar, las estructuras pueden reformarse, las instituciones pueden ajustarse, pero el alma que se calla durante demasiado tiempo puede terminar endureciéndose o rompiéndose. Yo elegí hablar antes de romperme. No fue fácil, no fue cómodo, no fue celebrado por todos, pero fue coherente, y la coherencia trae paz, aunque traiga también consecuencias. Hoy puedo mirar atrás sin odio. No necesito desprestigiar para validar mi decisión. No necesito exagerar para justificar mi postura. Lo que viví fue real. Lo que sentí fue legítimo. Lo que elegí fue necesario. Y si mi historia sirve para que una sola mujer entienda que su voz importa, que su conciencia vale más que cualquier imagen pública, entonces todo el dolor habrá tenido sentido.
Si crees que ninguna mujer debe cargar sola con el peso de un ministerio, escribe en los comentarios, la verdad libera, escríbelo no como consigna, sino como convicción, porque la verdad no divide cuando es sincera, la verdad ilumina lo que necesita ser transformado. Deja tu like si este mensaje tocó algo dentro de ti. Suscríbete al canal si deseas escuchar más testimonios contados con respeto, con profundidad y con dignidad. Aquí no buscamos escándalo, buscamos claridad, porque el púlpito puede ocultar muchas cosas, pero la conciencia siempre termina hablando, y cuando habla, ya no hay aplausos ni luces que puedan silenciarla.